saludo, mi gente, regresando nuevamente en nuestra casa, en nuestro espacio de gente como tú, en Latinísima Radio. La vida te da sorpresas, sorpresa te da la vida, como dijera Rubén Blades. Hoy tengo un invitado que para mí, como todos los invitados, sigue siendo especial, solo que en este caso, mi invitado de hoy, la última vez que lo vi era un niño literal, como lo estoy diciendo, correteando, haciendo las cosas que hacen los niños. Hace unos meses supe de él por otro amigo en común y hoy lo tengo aquí, hecho todo un profesional de la fotografía de naturaleza, medio ambiente, especies casi en extinción. Conmigo, Jesús Rouco. ¿Es así, Jesucito? Jesús Rouco. Jesús Rouco, bienvenido a mi espacio de Latinísima Radio. Jesús, como podrán ver en las imágenes que ahí tenemos, se dedica al tema de la fotografía ambientalista. Exactamente cómo te denominas, Jesús? Bueno, yo me considero fotógrafo o documentalista, me gusta más decir esa palabra, porque no solamente yo hago fotografía, sino que yo también me gusta la parte de video y contar historias, pero bueno, documentalista de la parte de vida salvaje. Muy bien, documentalista de vida salvaje. ¿Qué tiempo llevas como documentalista de vida salvaje, Jesús, por favor? Bueno, llevo 4 años y pico haciendo esto, lo que empezó como un hobby, que ahora se ha convertido en una gran parte de mi estilo de vida. Lo empecé a finales del 2020, después de esa pandemia, ¿no? Que estaba todo el mundo encerrado en la casa. Yo creo que en esa etapa como que uno se le activa una chispa de querer hacer otras cosas, porque el aburrimiento, el encierro, tú sabes, ese tipo de cosas. Y entonces yo ya me dedicaba desde hace como 1 o 2 años atrás a lo que es la videografía. Ya tenía mis cámaras, sabía editar y eso, pero me dedicaba a la parte de videos de promoción, ese tipo de videos. Más comercial, pudiéramos decir. Exacto, más comercial. Y a partir de la pandemia es que te concentras en este tema ya de la vida salvaje. Claro, porque prácticamente yo hacía también hice fotos de comida, fotos de arquitectura, fotos de eventos, fotos de retratos. La fotografía de la salud también. Todo, estuve como que probando diferentes estilos. Y eso fue una cosa que cuando encontré la vida salvaje, enamorado. Hablando de vida salvaje, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante que has tenido que enfrentar? Bueno, yo creo que a día de hoy ya toca hablar ya de mi proyecto más personal y el más duro que me ha tocado enfrentar, que es la búsqueda de lo que se le conoce como la pantera de la Florida. Estamos hablando de un animal que ahora mismo está en grave peligro de extinción y que es lo que yo y mucha gente consideramos que es el animal más difícil de encontrar aquí en la Florida y cuidado, ¿no? de Norteamérica. Norteamérica. Jesús, yo he visto que has fotografiado muchos animales y no me imaginaba que este tema de la pantera del que me hablaste en algún momento que estabas en eso, no me imaginaba que fuera tan importante. Ahora, me gustaría saber en cuanto a la pantera de la Florida, si tienes alguna idea de cuántos animales existen, cómo este animal, la pantera de la Florida, cómo se desempeña actualmente en el campo. Por favor, abúndame un poquito más, que sé que es tu proyecto más importante. Claro. Primero me gustaría explicar qué cosa es la pantera de la Florida, sí. Porque cuando yo hablo de la palabra pantera, a la gente se le viene a la mente en momento la pantera negra. Pantera negra, sí. Que en realidad esto ni siquiera es una especie en común. La pantera negra no es más que un leopardo o un jaguar que tiene mucha melanina y salen algunos ejemplares de este color. La pantera de la Florida es simplemente un puma. Es el puma que todos conocemos, que tenemos en toda América. Toda Sudamérica. Exacto. Sudamérica, sí. Y bueno, la pantera de la Florida no es más que el nombre que se le conoce al puma aquí en los Everglades. Yeah. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué es tan diferente? Prácticamente hace muchos años atrás, esos pumas dominaban todo el hemisferio este de Norteamérica. Iban de Canadá hasta la Florida, la costa oeste, que actualmente todavía los hay, pero bueno, desde los años 70 más o menos empezó una cacería
implacable prácticamente, mucha cacería, mucha pérdida de hábitat. Y el humano prácticamente hizo que este animal se extinguiera en toda esta parte del hemisferio. Y bueno, tristemente ahora mismo, tristemente para el mundo y afortunadamente para nosotros, la única población de pumas que queda en el hemisferio este de Norteamérica es aquí abajo en los Everglades. Es una zona bien pequeña, viene siendo más o menos desde el lago Okeechobee hasta abajo, por la parte oeste. Y actualmente solamente quedan 200 panteras de la Florida. Este número puede que a algunas personas le parezca un buen número, un número grande, pero no lo es. No es para una especie que habitó Exacto. tan prolífera en la zona. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, si te vas a los estados del oeste, donde sí está el puma, que ahí le dicen león de montaña. En cada estado los números van de 2.000, 3.000, 4.000. Ahora imagínate, un número muy, muy bajo. 200. Y bueno, para el orgullo de todos, este número ha ido subiendo y se estima que siga subiendo un poco más gracias a los esfuerzos y la conservación de este animal en los próximos años, pero llegaron a haber solamente 20 ejemplares en libertad. Eso estuvo muy a punto de la extinción total, prácticamente. Entonces, por eso es que este animal representa tanto, ¿no? Para la Florida, para los Everglades y para todos los que somos de esta parte del mundo. Muy bien, Jesús. Gracias por haber hecho esa aclaración oportuna y muy necesaria sobre esta especie. Ahora me gustaría que me comentaras cuáles son los elementos que tienes en cuenta a la hora de elegir un área, una zona o una temática en cuanto a la fotografía de medio ambiente, por favor. Bueno, yo prácticamente a mí me mueven mucho los animales. Sí. Lo que es las especies en concreto, ¿no? Si hay un animal que a mí me gusta, yo voy a por él, independientemente del lugar. Por ejemplo, yo recientemente hice un viaje a Búfalo, que para vida salvaje no es un lugar que mucha gente conozca o sea muy popular. De hecho, los lugares que yo fui no había nadie, era un campo prácticamente. Pero resulta ser que en esa área se encontraban varias especies de búho que a mí pasión por los búhos. me llamaban la atención. Entonces, claro, yo me fui a ese lugar que ahí no va nadie de fotografía de vida salvaje, pero ahí están los búhos y ahí es para donde voy a ir. Entonces, claro, yo me muevo por el animal. Si yo veo que en un área hay un animal que me gusta y que veo que hay muchas posibilidades de verlo, las condiciones son fáciles y tal, pues prácticamente me gusta visitarlo. Muy importante hacer un estudio de mucho tiempo antes, muy a fondo, porque todos los animales no están todos los meses del año en esa área. Exacto, sí, entonces tienes que... El proceso migratorio. Migratorio. Esos búhos son migratorios, por ejemplo. Esos búhos no los vas a encontrar en verano. Entonces tenías que ir en invierno, que es la época más hostil de todas por el... En cambio, ellos están ahí en esa época. Exacto, porque donde ellos pasan el verano es mucho más al norte. Jesús, hablamos de la zona, de los animales, incluso sé que has seguido animales como los osos, los lobos, las ardillas, los búhos, pero ahora hay algo que me gustaría que nuestros teleoyentes conocieran. ¿Cómo eliges los equipos a la hora de hacer tu trabajo? ¿Trabajas con un equipamiento específico? ¿No alternas, por favor? Refiérete a ese tema. Sí, casi todos los fotógrafos de vida salvaje tenemos estilos diferentes. Sí. Depende de la dinámica con la que hacemos nuestro trabajo. A mí, en lo personal, me gusta andar muy ligero. Yo siento que andar ligero es esencial, ya que de la forma en la que yo exploro, camino demasiado. Entonces, cualquier cámara, cualquier peso extra que no sea conveniente para ti, te va a ser un problema a la hora de tú explorar un sendero, explorar un área. Entonces, a mí personalmente me gusta ir lo más ligero posible. Un cuerpo de una cámara, un lente teleobjetivo que sea versátil y un trípode ligero. Son los equipos que yo uso. Para mí, aparte de lo ligero que sea un equipo versátil es lo más importante, porque la fotografía de vida salvaje, a diferencia de otros estilos de fotografía, tienes que improvisar mucho y tienes que lidiar mucho con mamá naturaleza, que a veces te da una luz linda, a veces no, a veces te da oscuridad, a veces te da un día soleado. Cambia, los animales se mueven por lugares que tú no te imaginas. Entonces, de cierta manera, necesitas un equipo que sea flexible y que te responda en la mayoría de situaciones. Me imagino que también, teniendo en cuenta eso que me estás diciendo, de tu parte exista algún grado de improvisación. O sea, que no puedes ir con un esquema a la hora de realizar un trabajo,
porque eso te puede traer dificultades. O sea, que se improvisa también. Siempre se va a improvisar. Siempre se va a improvisar. Siempre vas a tener que sobre la marcha ajustarte. A veces, gracias a esto, pierdes oportunidades de fotografiar ciertas cosas porque no siempre vas a estar listo. Hay veces que el animal te sorprende en el lugar que menos te los imaginas. Sí. Entonces, estas son cosas con las que tenemos que ir lidiando día a día y bueno, nada, eso es lo que el desafío. Lo entiendo. Ahora, quería preguntarte, ya hablamos del hecho en sí, pero antes de realizar el hecho, el proceso, la fotografía, ¿tienes algún ritual, alguna rutina antes de, a la hora de revisar los equipos? ¿Te encomiendas a alguien? No sé, coméntame, por favor. Mira, eso es una pregunta que nunca nadie me había hecho, pero yo sí las tengo, obviamente. Y esto se lo recomiendo a todos los que quieran hacer este estilo fotográfico. Tienes que salir de tu casa con la cámara lista. Nunca dejes armar la cámara para cuando llegues al lugar. Yo siempre salgo de mi casa con las baterías llenas, con las tarjetas vacías, con la cámara, el lente va al lado del carro mío. O sea, siempre, eso nunca me puede faltar. Ya cuando te montas en el carro, ya estás listo para disparar. En mi mente, exacto, en mi mente te puede salir un animal en cualquier momento. ¿Y que tú estás listo? Hay que estar listo porque después te vas a lamentar si no lo estás. Ya. ¿Alguna técnica que manejes esencial para realizar tu foto? En este tema, cada fotógrafo, como dijiste, tiene su estilo, pero en la fotografía existen las técnicas, existen los conceptos, y más en este tipo de fotografía. ¿Tienes alguna técnica específica que le puedas recomendar a los que nos escuchan? Claro, a mí, cuando yo tengo un animal que me hace mucha ilusión, un animal que estoy viendo por primera vez, sí, a mí me gusta siempre ir lo más callado posible. Yo no me muevo, yo no hablo, yo casi ni respiro. Yo me quedo... Exacto. Eso es algo que yo... Prácticamente eso te va a ayudar a que el animal se sienta con confianza. Los animales salvajes son muy esquivos por naturaleza. Sí. Hay algunos que son más esquivos que otros. Pero aunque el animal sea esquivo, si tú te comportas bien, si tú te comportas tranquilo, si tú esperas el momento, si no haces movimientos bruscos, si no hablas alto, tú puedes lograr tener un acercamiento. Ya llega un punto que el animal se acostumbra y se tranquiliza. Y él puede dejar que tú te les acerques sin ningún tipo de problema. Entonces esa es una de las técnicas que a mí siempre me funciona. Como ese sigilio que siempre hace falta tener para no llamar la atención del animal. Sí, prácticamente al estilo de las tropas especiales. Así mismo. Como en todas las actividades de la vida, la fotografía salvaje, la fotografía de la naturaleza tiene un estilo. ¿Te defines tu estilo o trabajas de manera libre, por favor? Yo prácticamente, con el pasar de los años, he ido encontrando ese estilo. Ajá. Y me he dado cuenta que a mí me gusta mucho lo que son los animales elusivos. Sí. A mí, mientras el animal más difícil es de encontrarlo, más me gusta. Entonces, eso es lo que más me gusta enfocarme. Animales que sean difíciles o que hayan poquitico o que sean difíciles de encontrar. Es como que la rama en la que más me gusta. Yo soy muy fanático de los depredadores. En las aves rapaces son mis favoritas. Los búhos, las águilas, los búhos son mis favoritas. He visto tus imágenes y me parecen muy... Entonces, siempre me ha gustado los animales que cazan otros. Hay mucha gente que no le gusta. A mí me parece algo fascinante. La ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza, si los entiendes a ellos, entiendes la vida prácticamente. La vida. Coméntame algo. ¿Algún fotógrafo, alguna escuela en particular que haya influenciado ese estilo de fotografía que desarrollas? Bueno, cuando yo empecé en la fotografía de vida salvaje, no conocía a nadie que la hiciera. Yo prácticamente empecé porque me gustaban los animales y ahí fui empezando. Hay algunos creadores de contenido que son de habla inglesa, que yo veía sus videos y tal, pero como tal yo en realidad no me fijaba por nadie porque no conocía nada. Yo no conocía a nadie. Ahora ya tengo más o menos cierta comunidad creada y conozco un montón de gente de todos los países y ya he creado como esa fuente, ¿no? Pero cuando yo empecé, de verdad que no encontraba, no conocía a nadie y prácticamente
me llamaban la atención los documentales. Entonces eso, creo que mi fuente de inspiración eran los documentales. Sí, mira, te voy a comentar algo y espero que los cubanos de mi edad lo recuerden y le puedes preguntar a tus padres. Había un documentalista español que hacía una serie que se llamaba El hombre y la tierra. No recuerdo el nombre de ese documentalista, por ese nombre tal vez lo puedas encontrar en YouTube. Sí, yo lo he visto bastante. Un español que bueno, después murió en un accidente, pero creo que fue lo primero que yo vi de niño sobre este tema. Y te lo recomiendo, y a todo el que pueda ver este podcast, que por favor después vamos a trabajar sobre la base del nombre, pero lo recomiendo. Jesús, ¿qué emoción o qué sentido esperas transmitir a través de tus imágenes? Cuando proyectas tus imágenes, ¿cuál es la intención, cuál es la emoción que quieres transmitir? Siempre mi objetivo siempre ha sido que la gente se inspire. Siempre me gusta mucho motivar a la gente que se inspire y lo que más me satisface a mí es ver cómo las personas le pierden el miedo a la naturaleza, y lo que más me gusta es que la gente salga y disfrute de los parques nacionales, que disfrute de los parques estatales, que vaya a lugares así, que sea naturaleza pura y los disfrute prácticamente. Hoy en día hay mucha falta de información, ¿no? Mucha ignorancia con ese tema. Tú aquí en Miami dices los Everglades, nadie va a querer ir. Todo el mundo te va a decir, eso está lleno de alligator, está lleno de serpientes, está lleno de cocodrilos. Entonces, no le surge la necesidad de ir. Te dicen, el pantano es feo, el pantano es un lugar que huele mal, que hay muchos animales peligrosos. La realidad es que no es así. Yo me he dedicado a llevar a toda mi familia, a mi mamá, a mi padrastro, a todo el mundo, desde que empecé. Vamos a los Everglades. Y cuando van una sola vez, se dan cuenta que es algo muy lindo. Quieren regresar todo el tiempo. Y entonces, mediante mis videos, a mí lo que más me gusta es eso, que la gente salga y disfrute de la naturaleza. O sea que si vamos a hablar de motivación e inspiración, la motivación fundamental y la inspiración fundamental para ti es precisamente ese, que la gente pueda disfrutar de la naturaleza y pueda entender que la naturaleza no es a veces tan agresiva como la pensamos. Ahora bien, Jesús, te he visto en Alaska, te he visto en Costa Rica, te he visto en los Everglades. De todas esas zonas que recorres y que has recorrido, ¿cuál es la que más te ha hecho sentir, diríamos que donde más tal vez emoción en sí has encontrado, donde más adrenalina has encontrado? Porque, por ejemplo, los parajes de Costa Rica son bucólicos, pero yo sé que no son tan como parece. También allí hay animales, hay depredadores. Alaska, frío extremo, te vi en condiciones muy difíciles, y bueno, ya de los Everglades hablaste. A lo mejor hay algún otro lugar donde has estado y no te he visto, ¿no? Pero coméntame, ¿cuál te ha parecido más tenso e intenso en tu trabajo como fotógrafo de medio ambiente y vida salvaje? Bueno, curiosamente, los viajes que he hecho no han sido tantos. Esos que mencionaste, Costa Rica, Alaska. He ido 2 veces a Great Smoky Mountains, que es en Tennessee. Y bueno, el viaje que hice a Búfalo de fotografía extrema. Honestamente, si te soy sincero y te hablo con el corazón, mi lugar favorito es aquí. Los Everglades, como digo en mis videos, fue el lugar que me hizo enamorarme de la vida salvaje. Y este es como mi patio. Siempre que me voy a un sitio que me paso una semana, que regreso, es como que ya extrañaba esto. Y curiosamente, también los Everglades, sí, 100%, es el más extremo también. Sí. En verano aquí es muy difícil. Muy difícil hacer fotografía. Coméntame, ya sabemos que la fotografía de medio ambiente, la fotografía de vida salvaje puede influir en el entendimiento y la preservación del medio ambiente. Ahora, ¿cómo crees que se produce ese efecto sobre la gente? ¿Cómo has estado trabajando en función de lograr ese efecto sobre la gente que admira tu obra? Yo creo que cuando tú comienzas a documentar los animales, a documentar sus costumbres, a educar un poco más a la gente se va a concientizar un poco. Qué sé yo, te pongo el ejemplo de mi mamá, por ejemplo, sí, porque es como una de las personas que no estaba vinculada a esto, pero ahora lo está. Ya mi mamá entiende prácticamente cómo funciona todo. Ya mi mamá entiende que los animales, los cocodrilos no son malos, las serpientes no son malas,
los depredadores no son malos. Y como que de una forma ella entiende todas esas cosas. Entiende a respetar los ecosistemas. Yo trato mucho el tema de la basura, porque hay lugares en los que tú vas y siempre vas a ver basura. Sí. Un pomo, una bolsa. Realmente los malos no son los animales, somos nosotros. La peor especie somos nosotros. La peor especie somos nosotros. Nosotros les hemos quitado todo el terreno a los animales. Entonces, mediante mi trabajo, yo en parte lo que me gusta es que la gente se enamore de la vida salvaje y que la gente entienda por qué este animal caza a este. ¿Qué pasa si este animal no puede cazar? ¿Qué pasa si perdemos a este animal? ¿Qué pasa? Esa línea tan fina, ¿no? Ese equilibrio que hay en la naturaleza, a mí me gusta que la gente lo entienda, para que cuando la gente salga a los parques nacionales se acuerde y diga, mira, quizás no debería botar esta basura aquí, quizás la meto en una bolsa y me la llevo a mi casa, quizás debería manejar un poco más lento en esta área porque puede salir vida salvaje, quizás si veo una serpiente en la carretera, quizás no matarla, que es algo que he visto mucho, que la gente a propósito le pasan por arriba, pensando que son especies dañinas, cuando estás haciendo lo contrario. Estás acabando con una especie que juega un papel importante en el ecosistema. Muy bien. Yo he visto, bueno, ya conozco tu trabajo individual, incluso de alguna manera nos hemos convertido en divulgadores de ese trabajo. Ahora, mi pregunta, ¿estás trabajando, tienes previsto algún proyecto con alguna gran organización de tipo ambientalista, no sé, National Geographic, en las Naciones Unidas para la Conservación del Medio Ambiente? Pregunto, ¿tienes algún proyecto de ese tipo? Por ahora estoy enfocándome en mi contenido, sacando la mayor cantidad de contenido de valor posible, pero me gusta mucho estar en contacto con organizaciones como por ejemplo Florida Fish and Wildlife, que son los encargados de prácticamente eso, la conservación de todos los animales. Me encantaría hacer algún voluntariado algún día en algún proyecto con ellos. Sería algo que me hacía mucha ilusión. Hay otra organización que se llama Friends of the Everglades, como amigos de los Everglades. Sí, amigo de los Everglades. Ellos estoy en una conexión bastante cercano con ellos y no tengo ningún problema con compartirles mi trabajo. Ellos lo publican. Siempre le he dicho lo que sea que le haga falta, fotografías que le haga falta para sus trabajos, sus proyectos. Saben que siempre pueden contar conmigo. Y esas son como las dos más importantes con las que yo siempre estoy trabajando de cerca. Sí, por tu experiencia, que aunque eres un hombre joven, creo que es muy bueno eso, que hayas decidido comenzar en este proyecto siendo un hombre joven, lo que te auguro una longevidad en tu trabajo, pero ya vas teniendo alguna experiencia. ¿Qué les recomiendas a los que se quieran incorporar a este tipo de trabajo? Bueno, yo lo primero que les recomiendo es que no lo hagan nunca por el dinero. Esto precisamente no es una rama en la que puedas hacer mucho dinero tan rápido como otras ramas de la fotografía. Esto, tómalo como un hobby, tómalo como algo que vas a hacer porque lo disfrutas, tómalo como algo que vas a hacer porque si sales a los Everglades y miras sin ninguna foto buena, no es un fracaso. Estuviste en la naturaleza, disfrutaste, exploraste, aprendiste. Siempre tienes que entender que la vida salvaje no es un zoológico. O sea, los animales no están esperando por ti, no van a posar por ti, no se van a quedar delante por ti. Entonces, tienes que aprender que vas a tener un montón de días en los que quizás estabas teniendo una expectativa y no la cumpliste. Entonces, yo creo que tienes que aprender a lidiar con la frustración y tienes que aprender a lidiar que para tú poder llegar a documentar a un animal, hace falta mucho trabajo de campo. Lo que yo digo con mi hablo cubano es como tienes que tener mucho monte. Mucho monte. Exacto, tienes que estar ahí y tempranito, irte tarde y explorar y buscar huellas y tal. Entonces, simplemente disfruta el proceso y créeme que si ese animal que estás buscando lo vas a encontrar tarde o temprano. Muy bien, gracias, Jesús. Algo que no hayamos visto aquí, que no te haya preguntado, ¿tienes algún proyecto de tipo, diríamos, comercial, como por ejemplo crear campamentos para fotografía, enseñar a alguien que quiera aprender de este tipo de actividad? Bueno, sí, desde hace un tiempo estoy con mis talleres de fotografía. He hecho algunos recientemente con el proyecto que tuve de la Pantera, algunos viajes que he tenido, lo he dejado un poco al lado porque me he estado enfocando más en esto, pero siempre me ha gustado mucho la parte educativa, ¿no? Sí. La parte de enseñar a las personas,
Entonces, sí, tengo planeado seguir con mis excursiones fotográficas, llevándome a grupos pequeños de personas a ciertos lugares a fotografiar, a pasarla bien, a crear contenido, a aprender más que todo. Y quizás en algún futuro también lo haga online, digital, crea algún tipo de curso o algo en la que yo esté educando a la gente, enseñándole a la gente un poco más cercano, ¿no? Sí. De esta manera. Te preguntaba porque tenemos la posibilidad en algún momento, ¿no? Ya lo veríamos más preciso, de evaluar algún tipo de relación. Eso yo inicié hablando de que te conocía desde niño, tengo conciencia de cuánto has crecido, cuánto has madurado, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista profesional. Para mí es un orgullo, es una satisfacción tener aquí a gente como tú. Creo que los que nos ven, los que nos escuchan, podrán entender por qué siempre tratamos de llevarles a ustedes testimonios como este, de gente que se ha roto la vida para tratar de crecer y hacer las cosas bien. Si no, ¿te queda algo que quisieras decir? Bueno, prácticamente invitar a todas las personas que nos estén viendo, que quizás no estén tan familiarizados con este mundillo, porque yo sé que este mundillo es un poquito raro, como que no mucha gente lo conoce. Y nada, invitarlo a que si tienes reservas naturales cerca de tu casa, parques nacionales, parques estatales, un fin de semana, llévate a tu familia, bebida, refresco, comida, y pásate un día en la naturaleza que créeme que me lo vas a agradecer. Es barato, no tienes que estar pagando exacto, cientos de pesos por entrar a un lugar, una experiencia. La naturaleza la puedes disfrutar gratis, entonces aprovecha eso y créeme que la vas a pasar muy bien. Está bien, gracias Jesús. Te convocamos, los micrófonos de Latinísima están abiertos para ti, y ahora permíteme hacer algo que en la televisión tradicional no se hace mucho, pero como esto es precisamente de gente como tú, permíteme saludarte en claro que sí, darte un abrazo y desearte que todos tus proyectos se cumplan, y te estaremos siguiendo y te estaremos apoyando. Gracias y nos vemos, mi gente, en próximos programas. Muchas gracias por tenerme.